Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar una vez más en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando al maestro Julio César Bonilla, quien es el comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, que es como coloquialmente conocemos a esta institución, cuyo nombre es largo, tiene 21 palabras, pero que ellos mismos nos han facilitado las cosas para que nosotros, todo el público, que tiene mucho que ver con esta institución y con esta instancia, lo tengamos identificado como el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Muchas gracias, Julio César Bonilla, por recibirnos y por platicar con nuestro público en nombre de la ley. Maestro, amigo, muchísimas gracias, estimado Pepe. Un saludo a tu amable auditorio. En efecto, bienvenidos sean al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, el Info Ciudad de México, que es la Casa de la Transparencia. Muchas gracias. ¿Qué es la transparencia y qué es este instituto? Platícanos, porque escuchamos hablar mucho de transparencia en los últimos años, sí, pero no tenemos todos una idea muy clara de qué es, en qué consiste, qué hace, para qué me sirve. La transparencia hoy en México, hoy en día, en pleno siglo XXI, se ha convertido en una herramienta en una doble dimensión. Lo he venido señalando ya de manera muy reiterada para que la gente tenga una mayor comprensión sobre lo que significa la transparencia. Uno, es una herramienta eficaz en el combate a la corrupción, y dos, tiene la tutela, y tenemos que tutelar, dos derechos fundamentales de base constitucional: el de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales, que en conjunción nos facilitan muchísimo la rendición de cuentas en un Estado y en una sociedad que cada vez más lo exige. Acceso a la información. Así es. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Cómo la haces? Nosotros somos un órgano garante, somos un órgano constitucionalmente autónomo, es decir, en este rediseño institucional que ha vivido México, en donde ha creado instituciones en clave democrática para su fortalecimiento, le ha dado a la transparencia un apartado específico, tanto en la Constitución como en el diseño institucional. Nosotros somos un órgano que tutela dos derechos, como lo señalé, el de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. La transparencia hoy cada vez se va vinculando más con el acceso a la información. ¿Qué significa tener acceso a la información? Hace mucho tiempo se decía que quien tiene la información tiene el poder. Hoy ya no solamente esa información está en manos del Estado, sino que hoy la ciudadanía puede permear y ver de manera transversal lo que ocurre con los entes obligados en la capital del país. Es importante señalar que en México capital hoy tenemos, por supuesto, como entes obligados al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a partidos políticos, a fideicomisos, a sindicatos. Es decir, el espectro que tenemos nosotros de influencia para la tutela de este derecho a acceso a la información abarca 143 sujetos obligados que, por tanto, tienen que mostrar una lealtad a la Constitución, a las leyes y a la sociedad para que se permita visualizar lo que hay dentro de estos entes obligados. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a todo lo programático, a todo lo presupuestal, a todo lo financiero, a la relación que se tiene con la sociedad, a su organización interna y, por supuesto, a su marco normativo. Hoy la ciudadanía cada vez tiene un mayor interés en saber, por ejemplo, en qué se usa su dinero. Es decir, nosotros como habitantes del país y de la capital tenemos la posibilidad de identificar cuál es el origen y el destino de los recursos públicos, y no solamente del dinero, sino también de los recursos humanos que cada ente obligado en la capital del país tiene por obligación transparentar. Me dijiste para comenzar que este es un órgano garante. Así es. Es decir, no eres tú el que pide la información, no eres tú un gran archivo de la ciudad, No. sino tú cuidas que la que yo pida me la den. Exactamente. Y que si no me la dan, venga
con este instituto les diga, me están negando la información, y ahí entras tú en acción. Ahí entramos en acción y es parte sustantiva, si no es que la más importante del instituto. Que nosotros seamos vistos por la ciudadanía como un ente que es su aliado, que es, por supuesto, quien va a tutelar sus derechos y quien va a ejercer la función que tiene encomendada en la base constitucional para que los entes obligados, de cualquiera que les he señalado anteriormente, cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia. Es decir, hoy los ciudadanos de la capital del país, al igual que en el país entero, pueden llegar a las oficinas de cualquier ente público a solicitar información. Y esa información tiene que ser entregada en una vía expedita y además conforme a las condiciones que el ciudadano ha solicitado. Por supuesto, esta solicitud de información tiene algunos límites. Nosotros tenemos una doble tutela, como señalé, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Puede suceder que los ciudadanos soliciten información determinada sobre alguna obra, sobre alguna prestación, sobre alguna lista específica de beneficiarios por programas sociales. Tenemos que tener cuidado cómo responde la entidad pública que ha sido sujeta de solicitud para que también proteja los datos personales. Hay ciertos datos al momento de entregar esa información que deben ser testados, y con una regularidad democrática, por supuesto, se entrega, pero protegiendo el otro derecho, el de la protección de los datos personales. Entonces nos encontramos nosotros sí como un órgano garante, como un órgano que tiene como obligación vincularnos nosotros con la ciudadanía de manera estrecha para que le ordenemos al ente obligado que no contestó, que no quiso o que por alguna razón se equivocó, que corrija y que entregue la información correspondiente al ciudadano. Quiero suponer que yo no puedo preguntarle a ninguna autoridad cuántos negocios tiene el señor fulano, porque estaría violando sus datos personales. Cuando mucho puedo preguntarle quién es el dueño del negocio fulano. Es correcto. Y me dirán la empresa perengana. Sí. Y si quiero saber quiénes son los socios de la empresa perengana, tendré que ir al registro público de la propiedad para ver quiénes son los socios de esa empresa, ¿verdad? Exacto. Es correcto. Es correcto. Es importante esta pregunta para fijar un poco la ruta que ha venido tomando la transparencia en los años recientes. Sí. Y me voy a referir a la estadística 2018. Ya estamos casi llegando al primer semestre de 2019, pero lo que arrojó de 2018 tiene cierta consistencia con lo que hasta hoy está solicitando la gente en términos de transparencia. ¿En qué ocupa o cómo se ocupa este derecho y cómo se ejerce por parte de los ciudadanos? Hay un top de instituciones que democráticamente tienen que atender esto y lo hacen, y ha ido un crecimiento importante en la respuesta que se le da a los ciudadanos. Pero la capital, ¿qué está exigiendo en materia de transparencia? En 2018, el primer lugar lo ocupaba naturalmente la Secretaría de Administración y Finanzas. Eso significa un claro mensaje de el interés que tienen los ciudadanos en materia de recursos públicos. La gente quiere saber cuál es el origen, el destino y la ejecución del dinero público en la capital del país. Después venía la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Todo el tema de la infraestructura y el desarrollo inmobiliario en la capital también es un elemento central de atención para los habitantes del país, de la capital del país. Después, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Eso significa que también todo lo que tiene que ver con administración de justicia es un tema de transparencia que cada vez va creciendo y que es de mayor interés para la gente. Después viene todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana. La seguridad pública en la capital del país sigue siendo un tema de mucho interés para los habitantes de la capital, para identificar cuáles son las zonas con mayor inseguridad o incluso identificar cuáles son las zonas más seguras en la capital del país. Y después viene, con un crecimiento ya muy importante en 2019, la figura de las alcaldías. Recordemos que se modificó el régimen político y jurídico en la capital del país y creó, entre otras formaciones jurídicas con su naturaleza específica para gobernar, a las alcaldías. Más o menos lo que antes conocíamos como delegaciones. Como delegaciones, que en términos generales son las demarcaciones territoriales en la capital del país. Hoy las alcaldías son un sujeto obligado
con una tendencia creciente en materia de solicitudes de acceso a la información pública, porque son el gobierno de proximidad. Digamos, son la primera puerta o la ventana directa con la ciudadanía en donde se atienden sus necesidades básicas y por tanto esa interacción entre la ciudadanía y las alcaldías va en crecimiento. 147.800 solicitudes se registraron en 2018 y la tendencia va en crecimiento. Eso marca un síntoma muy claro de cuál es el interés hoy de la gente en materia de transparencia. En 2019, a la fecha, tenemos aproximadamente 73.800 solicitudes registradas. Estamos estimando que al final del año 2019 podamos alcanzar incluso la cifra de las 200.000 solicitudes de acceso a la información pública. Eso te habla de varias cosas. Una de ellas, de que la gente se ve cada vez más interesada en los temas de transparencia, que se ve más ligada con los asuntos públicos, y este boom de la participación ciudadana que siempre pareciera muy abstracto, hoy, mediante la vía de participación directa, de acceso directo y de una relación más estrecha con los gobiernos, se está ejecutando cada vez un mayor nivel de participación ciudadana y eso beneficia, por supuesto, a la consolidación de un Estado y de una capital que tiende a democratizarse con mayor intensidad en estos años. ¿Y cómo ven las alcaldías, cómo ven los alcaldes este tema de la transparencia? Bueno, ¿Lo ven bien? ¿Les produce escozor? ¿Qué sucede? ¿Cómo se llevan contigo? Hay un tema muy interesante. Digamos, es una nueva clase política en la capital del país, es una nueva figura jurídica, las alcaldías, y por tanto, en esta gran ola primera de nuevos alcaldes, ha habido buenos mensajes en materia de transparencia. Nosotros hicimos una convocatoria que ha resultado inédita para el Instituto de Transparencia en la capital, en donde convocamos a los 16 alcaldes para que juntos firmáramos un convenio de colaboración en materia de capacitación, de vinculación, de evaluación, con el fin último de que cumplan periódicamente con sus obligaciones en materia de transparencia. Que el personal sepa que está obligado, ¿verdad? Sí. Y cómo cumplir con... La respuesta fue muy buena. De los 16 alcaldes llegaron 14 alcaldes, solamente faltó Xochimilco y Gustavo Amadero por un tema de fuerza mayor, según nos manifestaron los propios alcaldes, se disculparon, pero incluso ellos van a firmar o ya firmaron el convenio de colaboración con nosotros. Perfecto. Entonces, un mensaje positivo, un mensaje democrático, un mensaje institucional que, como lo señalaron ellos mismos aquí, tiene como fin también fortalecer lo que tú mismo has dicho, Pepe, la capacitación de los servidores públicos en materia de transparencia. Y esto me remite a un tema que me gustaría que la gente y las propias instituciones lo visualizaran. Cuando presentamos el informe 2018 ante el Congreso, habíamos detectado 3 principales problemas o un déficit en la atención de transparencia hasta 2018. Rotación del personal en las unidades de transparencia, propia falta de capacitación y de profesionalización de estos sujetos, de los responsables de la transparencia en esas entidades, y falta de financiamiento. Es decir, hasta 2018 habíamos detectado esas 3 inconsistencias, que hoy, por esta interacción que nos ha permitido la elaboración de convenios, la capacitación y la cercanía con los entes obligados, se está corrigiendo. ¿Por qué debo decirte? Después de este convenio, que fue muy exitoso, firmado con los 16 alcaldes, nos llamó la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad, la primera legislatura del nuevo Congreso de la Ciudad, que es otra de las entidades que fue afectada. Recordemos que desapareció la Asamblea Legislativa, el Congreso o la Asamblea Constituyente le dio vida a lo que hoy es el Congreso de la Ciudad de México. La primera legislatura nos llamaron y nos dijeron que también tenían mucho interés en firmar un convenio de colaboración en materia de capacitación, vinculación, evaluación. Otro mensaje positivo, es decir, hasta ahora, en este primer tramo que llevamos 5 meses del año 2019, han existido buenas señales en materia del compromiso democrático con la transparencia. Después de eso, hoy, y lo platicábamos un poco antes de la sesión en público, ya estamos trabajando un convenio de colaboración también con el Poder Judicial.
un poder muy importante para la capital del país, en donde hemos tenido la oportunidad de interactuar ya de manera periódica con el comisionado, con el magistrado presidente Guerra, y él ha mostrado el mayor de los intereses porque también el Poder Judicial empiece a fortalecer sus herramientas en materia de transparencia. ¿Qué te puedo decir? Te podría platicar mucho, incluso que ya nos reunimos con la jefa de gobierno, no para la firma específica de un convenio como los demás, sino en una mesa de trabajo ya de capacitación y de evaluación de las necesidades de la jefatura de gobierno. Y la jefa de gobierno instruyó a su primer círculo de tomadores de decisiones de que se capacitaran y que se transparentara la información. Hemos avanzado, como ves, en 5 meses hemos tenido... entrado a todo galope, ¿no? La máquina va avanzando intensamente y tenemos la convicción, mis compañeras del Pleno, mi compañero del Pleno y yo, de que este instituto se convierta en uno de los institutos más fortalecidos del país hoy en día. Estas son muy buenas noticias, pero siempre nos asaltan dudas. Sí, claro. ¿Qué sucede cuando los obligados, las autoridades que tienen la obligación de informar a la ciudadanía, no lo hacen y el requerimiento del instituto se va al cesto? Es correcto. ¿Qué hace? Sí, esa es una excelente pregunta, Pepe. Por supuesto, son muy buenos mensajes, son mensajes democráticos, institucionales, en una primera etapa de lo que hemos hecho en el instituto. Pero como bien señala, no todos son buenas voluntades y para eso estamos nosotros como instituciones. En un Estado democrático como el nuestro, también tenemos atribuciones en materia de sanción. Es decir, para nosotros la sanción es la última ratio, porque antes de llegar a la sanción tenemos que atravesar por los procesos debidamente de capacitación. Y una vez que han sido capacitados, entonces estamos en condiciones de facilitar el proceso de acceso a la información pública. Pero si con todo y esto los entes obligados o algunos entes obligados se resisten a no entregar la información, incluso por un mandato del Pleno vía una resolución, nosotros estamos en condiciones, de acuerdo a nuestra normativa, de imponer sanciones, que va desde una amonestación pública hasta sanciones económicas importantes que superan los 100,000 pesos. Eso significa algo muy importante, porque además las leyes hoy han eliminado un incentivo muy perverso, que era que esas multas se pagaran con dinero público. Hoy no. En materia de transparencia, el responsable directo de entregar la información y si no cumple, ese titular tendrá que pagarlo de su propio bolsillo. Eso ya crea temor, ¿verdad? Eso ya crea temor. Y deseos de cumplimiento, ¿verdad? Y deseos de cumplimiento. Eso facilita mucho el trabajo porque sabrán los titulares que no cumplan que ellos serán los directamente responsables de erogar de su recurso, de su dinero, de su pecunia, esa multa. Ese es un incentivo muy atractivo en materia democrática que nos ayuda a nosotros como entes garantes para que se cumplan esas obligaciones. Desde luego. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con el comisionado presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Continuamos nuestra charla interesante con Julio César Bonilla. Me mencionabas al principio de nuestra charla que otra de las funciones, otro de los grandes espacios de actuación del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México está relacionado con la protección de datos personales. Explícanos, ¿qué es la protección de datos personales? Tema muy importante y relevante también para nuestra consolidación democrática, y hay que ser honestos, del que ya, se ve muy especializado y del que no todos hablan, pero la protección de los datos personales es fundamental en esta revolución digital en la que vivimos en el siglo XXI. ¿Qué son los datos personales? Son todos aquellos datos que te hacen identificable como persona frente al resto de la humanidad. Tu nombre, tu domicilio, tu firma, tu huella, tu ideología, tu estado de salud, tu preferencia sexual, en fin, una serie de elementos que son de tu personalidad y que tienes que defenderlos, porque el único que debe de tutelar
o garantizar qué se hace o qué no se hace con ellos, eres tú mismo, junto con nosotros si llegan a ser violentados. Es decir, hoy en la era digital estamos muy expuestos. Incluso antes de la propia revuelta que se generó en medios, teníamos un nivel de exposición sobre la utilización indebida de nuestros datos personales. Me refiero que cuando vas a un hospital, necesariamente te piden una serie de datos para realizarte análisis, para darte una cita, etc. Los hospitales son entes obligados que deben administrar debidamente esa información que tú das. Lo mismo pasa con los bancos, lo mismo pasa con las empresas telefónicas. ¿Cuántas veces no hemos recibido tú y yo llamadas de quién sabe qué empresa ofreciéndote determinados servicios y tú no sabes ni quién le dio tu nombre ni quién le dio tu teléfono? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como órgano garante de los entes obligados en la capital del país? Nosotros también protegemos la tutela del derecho de protección de los datos personales. Y si hay una denuncia de uso indebido de datos personales, nosotros podemos acudir a los entes obligados y mandatarles para que las protejan debidamente, ejerciendo al menos 4 de estos famosos derechos, 1 o 4 o los 4 a la vez de los 4 derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. La ciudadanía que identifique que se están haciendo o está haciendo un uso indebido de esos datos personales puede recurrir al acceso, a la rectificación, a la cancelación y a la oposición, ¿no? Es importante decírtelo porque, por ejemplo, en materia electoral, los partidos políticos a veces afilian indebidamente a personas, por ejemplo. De repente aparece un padrón o te llega una notificación de un partido político de que ha sido registrado o afiliado a tal partido. Eso violenta tu derecho de libre afiliación, por ejemplo, pero también el derecho que tienes tú de proteger tus datos personales. Ahí radica la importancia de esta protección. La otra, ya en esta revolución digital, como hemos marcado, y ese es un mensaje para los jóvenes, nosotros tenemos una relación muy estrecha ahora con el mundo digital, y me refiero a las redes sociales, a todas las que existen, al Internet. ¿Cuántas veces revisamos los avisos de privacidad? Muchas veces o regularmente no lo hacemos y autorizamos regularmente una exposición de tus datos personales y tú lo estás consintiendo. Por eso es importante identificar cuáles son los contenidos de esos avisos de privacidad y si te garantizan las redes y el Internet que van a ser debidamente utilizados o no. Hemos llegado a temas tan relevantes como el famoso Cambridge Analytica, donde se ha descubierto el uso indebido de tus datos personales para beneficiar a una campaña específica en Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo. Algo así sucedió con el Brexit y un poco en Colombia con el voto al no a la paz, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos hoy de nuestros datos personales. ¿Algo más que quisieras agregar para nuestro público? Tus servicios en línea. Sí. ¿Cómo? Pepe, muchísimas gracias primero por esta oportunidad. Decirte que en el Info somos la casa de la transparencia, que la transparencia va y va en serio de la mano de instituciones democráticas, de un fortalecimiento institucional y de mucha participación ciudadana. Nuestras formas de atender a la ciudadanía es vía telefónica, vía electrónica o vía directa en este instituto. Aquí dejamos nosotros los datos para su relación, incluso te dejo mis datos de Twitter y de la página oficial del instituto para que tengan interacción constante con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Va a haber un reto. El sistema nacional, el sistema local de anticorrupción. Vamos a fortalecer ese trabajo junto a todas las áreas de fiscalización, de auditoría, de evaluación, para consolidar en la capital del país y vincular de manera transversal la transparencia para el combate a la corrupción. Pero bueno, de eso podremos hablar más adelante, estimado Pepe. Y te comprometemos de una vez para ocasiones futuras. Por favor. Te comprometemos gracias. en público y ante el público. Agradezco tu amable invitación y que estén aquí, sepan que somos sus aliados y que la capital del país siempre tendrá en este instituto abiertas las puertas para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio César Bonilla, por recibirnos, por platicarnos, por informarnos. Pepe, estoy a tus órdenes. Y a ustedes muchas gracias por recibirnos en sus hogares
y nos veremos en la próxima.